porque aquí la cosa es difícil. Paula, ¿ya estás grabando? ¿Será que Paula no tiene micrófono? Vale. ¿Qué Sí, 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 problema? está grabando, está grabando. Ok. Ajá. Entonces, ¿cómo se desarrolla el ciclo menstrual? Acuérdense, ciclo menstrual no es lo mismo que ciclo folicular. El ciclo folicular y el ciclo menstrual en conjunto forman el llamado ciclo reproductor femenino, ¿ok? Que es lo que pone alteradas a las mujeres todo el tiempo y las pone más intensas de lo que normalmente son. Eh, folicular es el que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Del folículo que se rompe, libera el óvulo, todo aquello, Ujú. ¿verdad? Ahora vamos a ver el ciclo que ocurre a nivel del útero, ¿ok? Que incluye, que es lo que produce, mejor dicho, el sangrado menstrual. Uno va de la mano con otro. Ajá. El ciclo menstrual se divide en tres fases, igual que el ciclo folicular. Tiene una fase menstrual, ¿ok? Que es cuando se produce el sangrado menstrual, una fase proliferativa y una fase secretora. Ok. Acuérdense que el útero, el endometrio, tiene una capa basal, o sea, el endometrio se divide en una capa basal, ¿verdad? Que es esta, y una capa funcional, que es la que se descama cuando ocurre la menstruación. Ajá. Entonces, lo primero que ocurre es la fase menstrual, que dura de 1 a 5 días normalmente. Puede durar menos, puede durar más. Entonces, en esa fase menstrual, lo que ocurre, lo principal que ocurre es la salida de, por supuesto, el flujo menstrual, ¿verdad? Que el sangrado menstrual. ¿Por qué se produce eso? Porque la capa funcional del útero, que es esta, se descama, se necrosa. ¿Por qué se necrosa? Acuérdense que yo dije que el endometrio, desde la capa basal a la capa funcional, tenía unas arterias. Esas arterias en la capa basal eran larguitas y en la capa funcional eran enrolladas, ¿verdad? A medida que se va acercando la menstruación, se van enrollando más y más y más, y entonces se comprimen, se enrollan tanto que se comprimen y disminuye el flujo sanguíneo hacia la capa funcional del endometrio. Al producirse eso, se necrosa la capa funcional y se desprende. ¿Ok? Al desprenderse, se rasga o lesiona los vasos y se produce entonces ese sangrado menstrual. El útero se empieza a contraer. ¿Para qué se contrae? Para expulsar el sangrado, o sea, todo el flujo menstrual. ¿Por qué produce dolor? Porque el útero se contrae y porque al descamarse la capa funcional se irritan los nervios de esa zona, ¿ok? Y al irritarse los nervios se produce dolor. Es tal cual como si todo eso se inflama tal cual como si una persona tuviese una herida en la piel. Si una persona tiene una herida en la piel, eso se inflama y eso causa dolor. Tal cual ocurre con el endometrio. Lo único que esto es algo fisiológico. Ok. En esta fase, ¿verdad? En esta fase menstrual que inicia en el día cero del ciclo menstrual, esta fase coincide con el inicio de la fase folicular. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en la fase folicular, acuérdense que el folículo empieza a desarrollar sus capas, ¿verdad? Una es la granulosa y la otra es la teca, que se divide en interna y externa, ¿ok? Cuando se desarrollan esas dos capas, sobre todo la granulosa, empieza a producir el famoso estrógeno, ¿ok? Yeah. El estrógeno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular, ¿ok? A la capa basal a que comience a proliferar para regenerar la capa funcional que se desprendió, ¿ok? Eso es lo que ocurre. Por eso el sangrado de 3 a 5 días, ¿ok? Y luego, a medida que va avanzando el tiempo, el endometrio, la capa funcional se va regenerando a partir de la capa basal. Esto es gracias a que el folículo está produciendo estrógeno, ¿ok? Luego viene la fase proliferativa que normalmente inicia en el día 5. En la fase proliferativa es lo que les estoy comentando. La capa basal del endometrio empieza a proliferar, las células empiezan a replicarse para regenerar la capa funcional, ¿ok? Y a medida que va avanzando el ciclo, va aumentando la síntesis y la producción de estrógeno por parte de la teca, por parte de la granulosa del folículo, ¿ok? Va aumentando, va aumentando, va aumentando. Se produce acuérdense que se produce la atresia de los demás folículos a nivel del ovario y un solo folículo es el que va a proliferar, ¿verdad? O sea, es el que va a seguir creciendo. Se transforma el folículo de Graf en el día 14 y se produce la ovulación, ¿ok?
Cuando se produce la ovulación, se libera el ovocito secundario y el óvulo, perdón, el folículo se transforma en cuerpo lúteo, ¿verdad? Cuando inicia el cuerpo lúteo, cuando se transforma en cuerpo lúteo, el folículo, o sea, cuando se forma el cuerpo lúteo a partir del folículo, aumenta la producción de progesterona, ¿ok? Este, mm, iba a decir algo, pero se me olvidó. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que el exceso de estrógeno va a producir que disminuyan los niveles de FSH a nivel del ovario, perdón, a nivel de la hipófisis. Pero a su vez va a producir que aumenten los niveles de LH, ¿verdad? ¿Para qué? La LH va a hacer que el folículo se rompa y libere los ovocitos secundarios. ¿Ok? Y el exceso de LH a su vez va a suprimir, cuando llega a su pico, va a producir que la granulosa deje de producir estrógeno. Disminuye el estrógeno, ¿ok? Y la LH va a su vez a estimular a las células del cuerpo lúteo a producir progesterona, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Aumentan los niveles de progesterona para que el endometrio se haga más grueso y además de hacerse más grueso, las glándulas que están en el endometrio aumenten su secreción, ¿ok? Empiezan a producir secreción que es rica en nutrientes, ¿ok? ¿Esto para qué? Para que este ovocito secundario que fue liberado, una vez que sea fecundado, baje hacia el endometrio, se anide, ¿ok? Y empiece un proceso de embarazo. Es decir, en la fase secretora, por eso es el nombre secretora, el endometrio lo que va a hacer es prepararse para recibir un posible embarazo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto dura esta fase secretora? Normalmente dura del día 15 al día 28. Puede durar más, puede durar menos. En el día, cuando se acerca el día 28, el exceso de progesterona, perdón, sí, el exceso, se me fue la idea. Ajá, perdón, después del día 28, el exceso de progesterona le dice a la hipófisis, deja de producir LH, disminuye los niveles de LH y el cuerpo lúteo se degenera. Al degenerarse el cuerpo lúteo se degenera, se disminuye la producción de progesterona. Como no hay producción de progesterona, no se puede mantener el endometrio preparado para el embarazo. ¿Qué es lo que ocurre? Las arterias se empiezan a enrollar nuevamente, se necrosa el endometrio y aparece sangrado menstrual. Y se reinicia el ciclo otra vez. Entonces, en resumen, el ciclo menstrual se divide en tres fases. Fase menstrual, cuando ocurre el sangrado menstrual. Fase proliferativa, cuando la capa basal empieza a proliferar y a regenerar la capa funcional. Y la fase secretora, que es cuando el endometrio se engruesa y las glándulas endometriales empiezan a secretar un fluido o una sustancia que va a ser nutritiva para un posible embarazo. En estas dos primeras fases hay niveles elevados de estrógeno y de FSH. ¿Ok? Y en esta fase vamos a tener niveles elevados de LH y de progesterona. ¿Se entendió? Sí. Esto es lo más importante del ciclo, saber en qué momento están aumentados los estrógenos, en qué momento están aumentada la progesterona, en qué momento está aumentada la FSH, en qué momento está aumentada la LH. En fertilidad lo que hacen es evaluar. Le dicen a la mujer, venga cuando tenga 5 días un día después de la menstruación. Un día después le evalúan los niveles de estrógeno. ¿Ok? Niveles de estrógeno y niveles de FSH. ¿Qué es lo normal? Que a esta mujer en esta fase le aparezcan aumentados los dos. Si aparecen disminuidos, entonces tiene un problema hormonal, puede ser a nivel de la hipófisis o a nivel del ovario, y en ese caso hay que tratar de corregirlo. ¿Ok? Lo mismo ocurre si estuviese en la fase secretora. Para eso es que uno tiene que saberse eso. Y aquí está lo que yo les estaba mencionando. Fíjense. Ciclo ovárico, ciclo menstrual y cómo están aumentadas, cómo son los picos hormonales. ¿Ok? El estrógeno que va bajando, fíjense que él asciende y luego baja, la progesterona que viene bajita y luego asciende, ¿ok? La FSH y la LH.
¿Ok? Entonces, en resumen, todo lo del ciclo menstrual. Ajá, seguimos. Vamos ahora a hablar histológicamente del cuello del útero, que se considera un órgano aparte y no, no es un órgano aparte, es parte del útero. ¿Ok? Es la porción del útero que comunica útero con vagina o con canal vaginal. ¿Ok? El cuello se divide en dos porciones, un endocervix y un exocervix. El endocervix es el que mira hacia adentro del útero y el exocervix es el que mira hacia afuera del útero y mira hacia adentro de la vagina. ¿Ok? Importantísimo saber la división del cuello. Endocervix, exocervix. Y también es importantísimo aprenderse cuál es el epitelio del endocervix y cuál es el epitelio del exocervix, porque eso se ve en una citología. ¿Ok? En una citología les va a aparecer qué tipo de célula está presente. ¿Ok? Y en esa citología, ¿por qué es importante saberla? Porque dependiendo de si es del endocervix o del exocervix, uno puede saber qué tipo de tumor es. ¿Ok? Ajá. El endocervix. El endocervix, como les dije, es la parte del cuello que mira hacia el útero y que tiene un epitelio cilíndrico simple con células productoras de moco. ¿Ok? El endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple igual al del endometrio con células productoras de moco. Una particularidad con estas células productoras de moco es que cuando la mujer se encuentra en plena fase secretora, ¿ok? Ojo, en plena fase secretora, cuando se encuentran glándulas o las células que producen moco del endocervix, van a aumentar su producción y producen y producen y producen y producen. ¿Ok? Esto porque para producir un tapón, ¿ok? Un tapón que cierre el cuello del útero para evitar que gérmenes asciendan e invadan el endometrio y además para evitar que más espermatozoides asciendan y produzcan la fecundación de otro óvulo. ¿Ok? Para eso es que producen esa cantidad de moco. Y cuando una mujer sale embarazada, a medida que va avanzando el embarazo, las células productoras de moco, el endocervix, producen más y más y más y más moco. ¿Ok? Tanto que producen un tapón de moco ahí que evita que las bacterias asciendan al saco amniótico. Y ese tapón es importante, se llama tapón mucoso, y es el tapón que la mayoría de las mujeres embarazadas, cuando van a iniciar trabajo de parto, lo expulsan. ¿Ok? Cuando a ustedes les llega una mujer embarazada que ya está en sus 38 semanas y les dice, tengo dolores y expulsé algo así como un moquito con unas rayitas de sangre, eso es el tapón mucoso. ¿Ok? Eso significa que el cuello del útero se dilató, expulsó el tapón mucoso porque ya está listo para expulsar al feto. ¿Me expliqué? Sí. Ajá, mosca con eso. Entonces, esas células productoras de moco van a cambiar dependiendo de qué fase del ciclo menstrual se encuentran. Si están en la fase proliferativa, las células van a producir un moco claro, abundante y acuoso. ¿Por qué es un moco claro, abundante y acuoso? Porque las glándulas producen ese moco, esa gran cantidad de moco, para lubricar la vagina, para mejorar el paso del pene durante el coito, ¿verdad? Y además, cuando el hombre eyacula dentro del canal vaginal, ese moco fluido ayuda al espermatozoide a que estos tengan más fluidez y tengan mayor movilidad y puedan ascender con mayor facilidad hacia la trompa de Falón. ¿Okay? Es por esa razón que el moco cervical, cuando se evidencia de esa forma, se dice que la mujer está en periodo fértil. Esa es una de las formas de determinar cuándo la mujer está en un periodo fértil. Cuando el moco es más abundante, más clarito y más filante. Más filante es que es menos viscoso. Y eso es uno de los métodos anticonceptivos naturales que existe hoy en día. Que no, a veces es fiable, a veces no es muy fiable. Ajá. Y cuando están en plena fase secretora, cuando hay producción elevada de progesterona, el moco va a ser más viscoso y escaso. ¿Por qué más viscoso y escaso? Porque al sistema reproductor femenino, en esta fase, no le interesa que asciendan más espermatozoides, porque se supone que ya debió haber ascendido un espermatozoide, ¿ok? Y ya va en vías de fecundar un óvulo, ¿ok? Por eso el moco es más viscoso y escaso. Entonces, cuando una mujer, durante el coito, por ejemplo,
tiene poca cantidad de moco, poca producción de moco, quiere decir que se encuentra en un estado no fértil. ¿Ok? No quiere decir que la mujer tiene relaciones en la etapa secretora y no va a quedar embarazada. Ojo con eso, puede quedar embarazada. Y hay veces, ojo con esto también, que se suele confundir algo que se llama quiste de nabo. Los quistes de nabo, muchos médicos piensan que son tumores. Cuando los ven, se asustan y dicen, ¡ay! No, no. Los quistes de nabo son glándulas, ¿ok? Son glándulas que se encuentran a nivel del endocervix y que tienen la capacidad, o sea que cuando la mujer se encuentra en fase secretora, a veces se tapan, se obstruyen. ¿Cómo se obstruyen? O sea, esas glándulas se obstruyen, aumentan de tamaño, se dilatan y forman una especie de quiste que se denomina quiste de nabo. ¿Ok? Cuando uno hace una citología o cuando los tetras hacen una colposcopia, eso es otra cosa, cuando hacen eso, ven al cuello uterino con una especie de puntos blancos. Esos puntos blancos son los quistes de nabo y no es patológico. ¿Ok? Eso sucede espontáneamente. En cuanto al exocervix, el epitelio va a ser estratificado plano, no queratinizado. Fíjense que es distinto al anterior. Tiene un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. ¿Ok? El cual está soportado por una membrana basal, perdón, el cual va a estar dividido en tres capas. Una capa basal, vamos a suponer que este es el epitelio, tiene una capa basal, una capa proliferativa donde las células se están replicando como locas y una capa escamosa. La capa escamosa, perdón, es aquella donde las células del exocervix se desprenden, ¿ok? Por eso se llama escamosa, porque ellas se desprenden como si fuese una escama, ¿ok? Cuando una paciente tiene un tumor o alguna patología maligna a nivel del exocervix, este proceso de proliferación aumenta. ¿Ok? Se empiezan a descamar empiezan a proliferar como locas las células y la capa escamosa, ¿ok? O sea, a nivel de la capa escamosa las células se empiezan a desprender como locas. A cada rato se desprenden, se desprenden, se desprenden. Entonces, cuando vemos la citología nos va a decir abundantes células escamosas planas. ¿Ok? Siempre van a ver eso. Abundantes células escamosas. Y pueden decirles con atipia o sin atipia. Con atipia quiere decir que la célula es anormal y que puede estar sucediendo alguna patología ahí en esa zona. Cuando dice sin atipia, probablemente puede ser un proceso inflamatorio o infeccioso que hay en el cuello. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Sí, Ajá. Esto es importante para cuando ustedes le enseñan a leer citología, lo sé. Y hay una parte que se denomina zona de transición en la cual, o sea, esa zona de transición representa el momento en el que el epitelio del endocervix cambia al epitelio del exocervix. O sea, no es que el epitelio cambia de un trancazo al otro. No, el epitelio del endocervix, las células van cambiando, van cambiando, van cambiando y pasa de ser cilíndrico simple o cilíndrico ciliado a una capa estratificada plana. ¿Ok? Entonces, esa zona en la que el epitelio va cambiando, va pasando de un epitelio a otro, se llama zona de transición. Cuando hay una patología maligna, esa zona de transición tiene mucha actividad. ¿Ok? Tiene mucha actividad porque las células están cambiando en esa zona. Cuando esas células están cambiando en esa zona y hay mucha actividad en esa zona, uno tiene que pensar que hay una patología. Eso se ven con unos test que hacen cuando hacen la colposcopia. Eso ya es otra cosa, eso lo dan en obstetricia, que es el test de Schilling y el test de ácido acético. Eso es otra cosa. Ajá, entonces aquí, eso que dice anatomía humana es la gente de anatomía, los profesores escribiendo, qué es lo que van a hacer con la clase presencial. Ay, mamá. Ajá, cuello uterino, endocervix, exocervix. ¿Ok? Facilito. Endocervix y exocervix. El epitelio del endocervix, cilíndrico ciliado con células productoras de moco. Perdón, cilíndrico simple. Y el epitelio del exocervix, plano estratificado, no queratinizado. Ajá, eso es pregunta de examen, el epitelio. Y fíjense, si nosotros hacemos colocamos un espéculo, venimos, le colocamos un espéculo a una mujer,
los vamos a ver así. Ok, vamos a ver el cuello del útero así. Vamos a ver el exocervix, que es esto que está aquí, el endocervix, que es lo de adentro, y esa zona que ustedes ven ahí rojita, perdón, error, repito. Esto sería el exocervix, esto sería el endocervix, que se ve así tal cual, como unos labios, y esta zona que está aquí intermedia es la zona de transición. Entonces, el epitelio del exocervix va cambiando, va cambiando, va cambiando hasta transformarse en el epitelio del endocervix, ¿ok? Si lo cortáramos y lo viéramos de ladito, lo vamos a ver así. Esto sería exocervix y esto sería endocervix, ¿ok? Y esto que está aquí es la zona de transición. Aquí el epitelio, fíjense cómo el epitelio va cambiando. Aquí está, es un epitelio estratificado plano, va cambiando, el número de células va cambiando, va disminuyendo, hasta transformarse en cilíndrico simple. La zona de transición o de metaplasia escamosa, porque así se llama, metaplasia escamosa, no se puede no saber. ¿Por qué se dice metaplasia? Porque las células escamosas cambian a otro tipo de células, ¿ok? Por eso se llama metaplasia. Metaplasia es eso. Metaplasia es el cambio de un tipo de célula a otro tipo de célula, ¿ok? Y por eso se pregunta, esto se pregunta muchísimo. Ojo con esto se pregunta muchísimo. Ajá, y entonces aquí estamos lo que yo les estaba mencionando, fíjense. Esto es una paciente que le colocamos un espéculo, paredes vaginales y atrás se ve el cuello. Exocervix, endocervix y aquí lateral la zona de transición. Hay veces que hay mujeres que le echan yodo en esa zona, ¿verdad? Y el yodo lo que va a hacer es colorear al cuello, o sea, todo el cuello se pinta de rojito. Pero cuando hay una zona con atipia, o sea, hay unas células que están mutadas a nivel del cuello, hay una zona, puede haber una zona del cuello que no se pinta, sino que se pinta de blanco, se ve blanca, ¿ok? Esa zona es una zona atípica del cuello y puede ser una patología maligna, puede ser un tumor, ¿verdad? Entonces, esa zona le hace una biopsia y la llevan al laboratorio para estudiar. Sigo. Placenta. De placenta no vamos a hablar mucho porque sinceramente placenta lo van a ver en obstetricia. No tiene ciencia que lo vean ahorita, pero bueno, ya que está en el